Ese tipo era el más fuerte que existía, terminó muriendo en su última batalla, y después de eso ya te puedes imaginar, nuestro bravo volvió en el cuerpo de un adolescente que era muy débil, pero con su poder va a atormentar a todos dándoles espadazos en la cabeza. En lo alto de una colina al atardecer, ocurre una explosión. Eso terminó levantando una gran cantidad de polvo, y en el centro de ese caos, dos hombres están jugando con espadas. El atacante tiene varias cicatrices en el rostro, y aquel que defiende el golpe no está impresionado con su poder. De hecho, ese anciano está impresionado de que el joven pueda moverse después de haber sido herido. Su fuerza mental es muy grande, y se adapta muy bien al estilo de esgrima que utiliza, el estilo fantasma. Ante eso, el viejo tuvo que reconocer que esa técnica es realmente muy buena, pero no basta con que sea buena para presionar a ese anciano, que parece estar llevando la ventaja en el combate. Con su oponente herido, dijo que no puede utilizar energía interna, y ya es un milagro que pueda moverse. Después de concentrar su energía interna en la espada, el anciano dijo que el combate pronto terminaría, pues quitaría la vida de aquel joven. Empezó a avanzar de forma furiosa, lanzando contra el joven un gran poder de energía interna. Aunque estaba muy herido, el joven logró defenderse de ese golpe, pero fue inmediatamente sorprendido por la aproximación del anciano, que logró acertar una patada en su abdomen, lanzando el cuerpo del joven a lo lejos, quien comenzó a arrastrarse por el suelo. Por poco no fue atravesado por la espada del anciano, que quedó clavada en el suelo. Ahora que estaban cerca, el joven logró sorprender a ese viejo, y con solo una patada, consiguió desarmarlo de su espada. El joven, lleno de cicatrices en el rostro, aún sostiene su espada, demostrando gran determinación. Intentó lanzar una estocada al anciano, pero el viejo esquivó con facilidad. Sin embargo, al percibir el gran riesgo, su rostro fue herido por ese ataque, siendo inmediatamente sorprendido por un puñetazo del joven, que acertó en su rostro de manera contundente. Ahora es el anciano quien fue arrojado al suelo, como si fuera un saco de basura. No le gustó estar recibiendo golpes de esa manera, y reuniendo su energía interna en una de sus manos, dijo que haría pagar al joven, pero en cuanto ejecutó su ataque, quedó sorprendido. No había nada frente a sus ojos. Mientras se preguntaba dónde se había ido ese mismo joven estaba a punto de sorprenderlo por la espalda. Fue entonces cuando el anciano se dio cuenta de que habría sido mejor quedarse jubilado, jugando sudoku en casa, pues su cuerpo fue separado en dos mitades casi simétricas. Después de eso, el hombre de cabellos blancos parece suspirar aliviado. Preguntó si el espadachín fantasma logró derrotar a ese viejo demonio, y el hombre con cicatrices en el rostro respondió que sí. Ahora que ha muerto, ese baño de sangre puede acabar, y la masacre de Saansi finalmente llegará a su fin. Mira los cuerpos en el suelo y los llama idiotas. Aparecieron diciendo que eran los caballeros negros y mataron a varias personas en los últimos 3 días. Gracias a eso, el mundo fue testigo de la alianza de dos rivales, la facción ortodoxa y la no ortodoxa. Escuchando esas palabras, el hombre de cabello largo llamó al espadachín fantasma por su nombre, Doc Goeon. La promesa que hicieron de enfrentarse después de crear sus técnicas, tal vez no sea capaz de cumplirla. Y el espadachín fantasma preguntó si eso era lo que iba a decir antes de morir. El otro hombre de cabello largo dijo que dedicaron toda su vida a la espada. Luchó contra varios artistas marciales, presenció muchas técnicas, pero nunca vio algo tan preciso como la técnica fantasma. La devoción de ese tipo es mayor que la de todos los demás. Esa es la razón por la cual puede hacerle ese pedido, y el espadachín fantasma quiere saber cuál es. Fue entonces cuando el hombre de cabello largo dijo que tiene un discípulo en la secta del Monte Hua. Cuanto más escucha esas palabras, más nervioso se pone el espadachín fantasma, y preguntó si su amigo se había vuelto loco por estar muriendo, pues le hizo ese pedido al mejor espadachín no ortodoxo. Eso no tiene sentido. Pero sin decir una palabra, el hombre de cabello largo le entregó un artefacto, diciendo que el espíritu del ciruelo está con él, pidiéndole al espadachín fantasma que entregara esa reliquia al líder de la secta. El joven con cicatrices intentó cuestionarlo, pero guardó silencio. Su amigo ya estaba muy jadeante. Fue entonces cuando se dio cuenta de que el hombre de cabello largo pronto descubriría si Dios existe. El espadachín fantasma también dijo que está arriesgando su vida, que ese es un pedido difícil de cumplir. El de cabello largo dijo que ellos son los únicos amigos que tienen, y aunque le avergüence reconocerlo, está muy agradecido. Y el joven de las cicatrices dijo que debería estarlo, pues por culpa de ese pedido, iba a pasar el resto de su vida en esa montaña. Fue entonces cuando la energía interna del cuerpo de ese joven comenzó a desequilibrarse, causando algo horrible de ver. Su cuerpo ya no estaba entero,
su vida había terminado. El espadachín fantasma todavía está en shock por haber presenciado eso de primera mano. Sin darse cuenta, había otra fuente de energía allí, acercándose a él. Venía como si fuera un corte, aproximándose rápidamente. Mientras el golpe se acercaba, el espadachín comenzó a irritarse. Estaba furioso con lo que había presenciado. Ya con su espada en manos, quería saber quién fue el responsable de haber hecho eso, y ejecutando una de sus técnicas, logró bloquear el ataque que venía en su dirección. Observó tranquilamente lo que estaba frente a él. Un hombre enmascarado parecía ser el responsable de eso, y al contrario de lo que imaginaba el espadachín fantasma, ese hombre no tenía ninguna espada. Después de haberse defendido, el hombre de las cicatrices empezó a confundirse, observando que esa figura frente a sus ojos manipulaba energía con gran maestría. No tardaron en producirse grandes explosiones en esa llanura, en dirección a donde estaba el espadachín fantasma. El polvo levantado por eso se extendió por toda esa cima. En medio del polvo está el espadachín fantasma, que quedó gravemente herido por esos ataques. Todavía estaba intentando entender cómo había pasado eso, y cómo puede haber alguien tan fuerte caminando por esta tierra. En ese momento, se dio cuenta de que si fuera zurdo, no podría escribir su nombre. Ese hombre enmascarado pensó que era el maestro de los caballeros negros. Pero ahora el joven empezó a tener dudas, pues creía haber derrotado a ese maestro, y su cuerpo no estaba muy lejos de allí. Empezó a pensar que podría tratarse de un discípulo oculto, o peor, ese puede ser el verdadero maestro. Y sintiendo el dolor de sus heridas, tiene certeza de que es un oponente mucho más poderoso. Aunque estaba debilitado por el combate anterior, es impresionante que haya perdido un brazo con un ataque formado únicamente por energía demoníaca. Así, comenzó a disculparse con su amigo, pues ni siquiera tuvo la oportunidad de llevar su cuerpo de vuelta a su tierra, para que fuera enterrado. Aunque estaba arrepentido, existe determinación en ese guerrero, y está decidido a no rendirse. Poniéndose de pie, dijo que cumpliría su parte de la promesa. Empezó a correr en dirección al acantilado. No sabe si sobrevivirá a esa caída después de perder un brazo, pero esa es su única opción. Al mirar hacia atrás, reconoce que está huyendo de ese combate, pero no va a olvidarse de esa persona, y la próxima vez que se encuentren será la última. Apenas terminó de pensar eso, su cuerpo fue cortado en 2 pedazos. El joven intenta entender por qué las cosas se están poniendo de cabeza. Se da cuenta de que, mientras caía por el acantilado, sus piernas iban en otra dirección, y el responsable de eso fue esa persona enmascarada. El joven ya no tenía fuerzas para decir nada, y mientras caía hacia el olvido, no quería que ese enmascarado estuviera sonriendo por ello. Comenzó a disculparse con su amigo, por no haber sido capaz de mantener su promesa. Fue entonces cuando el artefacto que había colocado en uno de sus brazos comenzó a brillar. Una gran fuente de energía emanaba de su cuerpo, y el joven comenzó a pensar que el cielo estaba ayudando en esa situación. Ahora podía sentir su pulso, pero en cuanto comenzó a abrir los ojos, ya no estaba en ese lugar, y algunas personas le pedían que despertara pronto, llamándolo discípulo senior. Tratando de despertar, le resultó muy extraño que lo llamaran de esa forma. Uno de los presentes avisa a Bakhin que el discípulo senior finalmente abrió los ojos. Acercándose al joven, le dijo que lo había hecho muy bien al sobrevivir, y que ahora debía permanecer con ellos. Fue entonces cuando nuestro chico se dio cuenta de que conocía a ese hombre. El anciano hizo lo mejor que pudo con acupuntura, y no imaginó que lograría algo. Nuestro chico sabe que ese anciano es Bakhin, el líder del monte Hua, y el anciano le pidió que se mantuviera firme, llamándolo Mugui. Fue entonces cuando nuestro joven recordó la identidad de ese nombre. Pertenece a la segunda generación de discípulos, siendo alumno personal de Jaiun Ho. Simplemente no sabe por qué lo están llamando así, debe ser que el viejo se volvió loco. Fue cuando recordó aquel artefacto, y comenzó a hablar sobre la luz que había visto antes, pero el joven a su lado no entendió. Solo dijo que sus heridas no se habían cerrado y que debía evitar hablar. Sin entender lo que había sucedido, nuestro chico se dio cuenta de que tiene mucho por descubrir. Después de haberse recuperado un poco, ya podía caminar, y alguien le preguntó si iba a salir. Nuestro joven confirmó, mientras pensaba que por poco no respondió con rudeza. El viejo Bakhin estuvo de acuerdo, diciendo que no era mala idea mover un poco el cuerpo, pero le advirtió que debía tomárselo con calma, ya que además de estar recuperándose durante la última semana,
no fue capaz de alimentarse correctamente. El chico fue hasta un lago en el exterior y al llegar se lavó el rostro, mientras pensaba que apenas habían pasado 7 días desde que todo sucedió. La sensación que tiene es que pareció un año entero, y en esos últimos 7 días soñó que tuvo una vida diferente. Recuerdos de ese cuerpo y del entrenamiento de esa secta durante los últimos 20 años de la vida de Mui. También vio un gran ataque que ocurrió en ese lugar. Todo estaba en llamas y los enemigos eran demasiados. Fue en esa ocasión cuando su cuerpo fue alcanzado por una espada. Nuestro protagonista consideró ese comportamiento muy tonto, ya que el dueño de ese cuerpo era muy débil, y no debería haber actuado de esa manera. Seguramente por esa herida terminó perdiendo la vida. Entonces comenzó a recordar aquella luz misteriosa, que provenía del artefacto que recibió, pero no sabe por qué fue elegido, mucho menos por qué terminó en la vida de ese tipo, y no en el cuerpo de Hyun-ho. Comenzó a pensar que podría tratarse de obra del destino, pero eso solo lo hacía suspirar más profundamente. Puede que no le guste lo que pasó, pero no puede ignorar el hecho de que recibió otra oportunidad de vivir, y no puede desperdiciarla. Ese bastardo enmascarado, sin duda va a encontrarlo y lo cortará en pedazos. Definitivamente es un enemigo mucho más poderoso que el maestro de los caballeros negros, habría perdido ante él incluso sin estar herido. Así que, para tener alguna oportunidad de vencerlo, necesita volverse aún más fuerte de lo que ya fue un día, y el chico lo dijo mientras subía unas escaleras, llegando al edificio que había justo delante. Acercándose al altar, recordó las palabras de su amigo, que le pedía que cuidara de su discípulo. En los recuerdos de ese cuerpo, también recordó otros momentos del ataque, cuando los discípulos eran alentados a proteger la secta. Nuestro joven empezó a tomar algunos libros, asegurando que su amigo no debía preocuparse por nada, porque se va a asegurar de cumplir esa promesa y vengar su muerte, no importa lo que pase. Los ancianos notaron que necesitarán reconstruir 8 pabellones, ya que no pudieron controlar el incendio a tiempo, y su líder presumió que no les queda dinero. Bak confirmó que los recursos están escasos, y que las ganancias y los visitantes en ese lugar se verán reducidos por un tiempo. Esa noticia preocupó a los ancianos. Bak Yo sabe que necesitan evitar grandes gastos, por lo que decidió priorizar los pabellones más importantes, hasta que preguntó cómo va la recuperación de los discípulos. Bak Jin respondió que todo va bien, incluso los heridos graves ya se están recuperando. Al líder le agradó esa noticia, y preguntó específicamente por Mui, ya que las noticias sobre Hyun-ho no son buenas. El anciano dijo que el chico recibió lo mejor que esperaban, y que su recuperación va muy bien, incluso logró caminar afuera. Sabiendo eso, al líder le alegró esa buena noticia, pero advirtió que es bueno vigilar al chico de vez en cuando, ya que saben qué clase de joven es. Cree que puede estar fingiendo estar mejor, mientras piensa para sí mismo que espera que realmente se haya recuperado. Y dentro de aquella biblioteca, está nuestro joven leyendo todos esos libros, aprendiendo técnicas que aún no conocía. Eso lo hizo recordar acontecimientos de su vida pasada. Ya había ido a ese lugar con su amigo, que le preguntó qué opinaba de los discípulos. La respuesta directa de nuestro chico fue que eran completamente inútiles. Su amigo también estuvo de acuerdo con eso, afirmando que la técnica de la secta estaba retrocediendo. Esas personas solo se están engañando pensando que alcanzaron la cúspide de la espada, que en realidad es el propio control de las variables y las ilusiones lo que hace florecer a la ciruela. Dijo a nuestro chico que él ya debía saber eso, una secta que es incapaz de desarrollar nuevos caminos está condenada al fracaso. Y eso realmente es verdad. Pero también, forzar el cambio no es una solución. Entonces nuestro chico preguntó si el de cabello largo tenía alguna idea para resolver ese problema. Y el de cabello largo respondió con confianza que les mostraría a todos cómo se hace. Que la técnica de la espada floreciente no es todo lo que existe, hay un nuevo nivel que ellos aún no han alcanzado. Fue cuando nuestro chico preguntó si eso era lo que quiso decir cuando sugirió que debían crear una técnica de espada propia, para que pudieran enfrentarse en el futuro. Todo eso ahora son solo recuerdos, y él comenzó a recordar cómo se sintió cuando vio a esos discípulos por primera vez. Pensó que el problema estaba en la propia secta, que a pesar de ser renombrada y famosa, no lograba cosechar tantos talentos. Hyun-ho fue el último en cientos de años, pero ahora el chico se da cuenta de que ese fue un pensamiento tonto. Después de leer aquellas técnicas, notó que son impecables, y las técnicas marciales se fortalecen con el paso del tiempo, al ser transmitidas a otras personas. Ese es el poder de una secta, y aquella había llegado a un estancamiento por ser demasiado grande. Entonces empezó a pensar en la técnica que su amigo no fue capaz de concluir, asumiendo la responsabilidad de terminarla en su lugar, como una forma de cumplir su promesa. Y esa técnica necesita beber de la fuente del monte Hua,
la forma de sus movimientos e intención deben estar alineadas con esa secta. Todo esto va a empezar con el propio chico aprendiendo los principios de ese lugar, comenzando por lo básico, para luego poder llegar a la técnica de espada de su amigo. Empezó a meditar, concentrando su energía interna. Ese proceso era para borrar lo que ese cuerpo había aprendido, ya que al intentar aprender será diferente, pues el conocimiento de ese cuerpo no le pertenece. Sin contar que no puede subestimar esa técnica solo por ser básica. La circulación del otoño es una técnica refinada además de ser muy estable. En su vida pasada confió en lo que era no ortodoxo, pero las técnicas de espada del Monte Hua son muy diferentes y puede terminar aprendiendo algo nuevo. La vida del fantasma de la espada que solo se preocupaba por la hoja ha cambiado. De ahora en adelante, se llama Mugui. El tiempo fue pasando y nuestro chico seguía allí adentro estudiando. Otro discípulo de la secta se dirigía al mismo edificio. Antes de entrar, notó algo extraño. El lugar estaba cerrado, y desde afuera comenzó a gritar preguntando si el discípulo senior estaba adentro. Nuestro chico tuvo que interrumpir su sesión de meditación por eso. Entonces se levantó para abrir la puerta. Se encontró con el discípulo preocupado que estaba afuera. Su mirada parecía muy cansada, y nuestro chico preguntó si él se llamaba Mucheon y que lo traía hasta ese lugar. El muchacho dijo que ya pasaron 3 días desde que nuestro protagonista salió de la enfermería y que aún no había asistido a las sesiones de entrenamiento. Esa noticia dejó a nuestro chico sorprendido. No tenía idea de que habían pasado 3 días, lo que lo dejó bastante pensativo. Pronto recordó que no fue capaz de alimentarse correctamente por una semana. Comenzó a recordar cuando estuvo atrapado en la tormenta de la secta de sangre y de sus técnicas infalibles. Le reveló al joven que no sabía que había pasado tanto tiempo y que regresaría con él al salón de entrenamiento. Pero ese chico miró a nuestro protagonista con cierta desconfianza, sintiendo que había algo muy diferente en él, mientras que nuestro protagonista pensaba que una bebida sería ideal en esa ocasión. En el salón de entrenamiento, alguien estaba dando órdenes a todos los discípulos, mostrándoles cómo debían ejecutar aquella técnica de espada. Todos los alumnos intentaban imitar esos movimientos de la mejor manera posible, mientras el instructor corregía a los alumnos. Había pedido a Murrayun que levantara un poco más el brazo, y la chica dijo que lo haría de esa manera. En cuanto llegó a ese lugar, nuestro protagonista notó que todo estaba como esperaba. Esos alumnos seguían siendo terribles como siempre lo fueron, demasiado malos porque no conseguían mantener el equilibrio, lo que comprometía completamente la distribución del peso. De esa forma no conseguían poner fuerza en los ataques. Además, su postura era una basura, estaban fallando en lo básico. A pesar de que aquello era un completo desastre, se dio cuenta de que el instructor no era tan malo, y comenzó a preguntarse si se llamaba Mujin. Al menos, había una persona competente en ese lugar, que parecía comprometido con la educación de los alumnos. También debía ser un discípulo serio. Ahora comenzó a preguntarse por qué ese chico estaba haciendo eso. Y sabiendo que el propietario original de ese cuerpo debía ser muy tímido. Tampoco tenía muchas habilidades de liderazgo ni marciales, a diferencia de Mujin, que parece saber liderar a los demás y tiene una personalidad tranquila. Además de mostrar un gran potencial, es natural que los novatos quieran escucharlo. Aquellos que tienen talento y habilidades reciben oportunidades, así que nuestro chico no tiene nada que hacer al respecto. Al menos, no tenía ningún motivo para hacerlo. Hasta ahora, fue cuando Mujin señaló a los alumnos que el entrenamiento había terminado. Parecían muy cansados, sintiendo que Mujin estaba siendo cada vez más exigente con ellos. Fue cuando algunos alumnos notaron que nuestro protagonista había regresado, y le preguntaron si se sentía bien. El chico dijo que sí, pero la chica que le hizo esa pregunta quedó curiosa, sintiendo que había algo diferente en él. Fue cuando otra persona se acercó a nuestro chico, diciendo que finalmente había regresado. Era Mujin, que no pudo hablar con él adecuadamente al verlo, pues estaba en medio del entrenamiento. Nuestro chico hizo un gesto indicando que entendía su impedimento, diciendo que debe ser muy difícil estar liderando algo que nuestro protagonista debería estar haciendo. Pero mientras decía eso, pensaba por qué no bajó él mismo las escaleras. Mujin dijo que estaba agradecido por haber tenido esa oportunidad, pero nuestro chico respondió que él asumiría esa responsabilidad de ahora en adelante, lo que puso una pizca de rabia en los ojos de Mujin. Los alumnos ni siquiera habían salido de ese lugar y escucharon todo. Aquel que buscó a nuestro protagonista en la sala se dio cuenta de que no estaba equivocado,
ese joven realmente había cambiado. Mujin dijo que fue el propio protagonista quien le había encargado hacer aquello. Fue entonces cuando nuestro chico preguntó si había algo de malo en asumir sus propias responsabilidades otra vez, y Mujin respondió que eso solo había ocurrido porque él no tenía suficiente confianza. Ahora, con una sonrisa en el rostro, nuestro protagonista sabía exactamente lo que estaba ocurriendo. Ese idiota frente a él planea convertirse en el discípulo principal. Esa posición le permitirá algún día ser el sucesor del liderazgo de toda la secta. Y debido a la masacre, hay pocos discípulos de la primera generación en ese lugar, y tanto ellos como los ancianos están muy ocupados con la reconstrucción de lo que fue destruido. Nuestro chico sabe que si quiere cambiar esa secta, será más fácil empezar por los alumnos de la segunda generación, sin contar que tiene la técnica púrpura de circulación del aura. Solo el líder y el discípulo principal pueden aprender esa técnica. Es una de las 10 más poderosas en lo que respecta a la circulación de energía interna, y la necesita para volverse más fuerte que su versión anterior. Por eso necesita la posición de discípulo principal, sabiendo que las próximas palabras van a ser impactantes para Mujin. Pero él mismo ya tenía una pregunta por hacer. Preguntó si nuestro chico tiene derecho a hacer eso. Preguntó qué hizo él durante la invasión de los Caballeros Negros. Los ancianos le pidieron que no entrara en combate, pero ignoró esos consejos, y algo sucedió a causa de eso. Además de no haber salvado a nadie, no fue capaz de derrotar a ningún enemigo. Todo lo que logró fue convertirse en una carga para los ancianos. Y por lo que él hizo, varios otros discípulos hicieron lo mismo. Si los discípulos de primera generación no se hubieran arriesgado para protegerlos, muchas personas no estarían allí ahora. Nuestro protagonista está de acuerdo con todas esas palabras, lo que solo deja a Mujin aún más molesto. Y nuestro chico dijo que pretende asumir las responsabilidades de discípulo principal, pero Mujin dijo que no podían confiar en él. Acercándose a él, nuestro protagonista dijo que el chico estaba entendiendo algunas cosas de forma equivocada. Mujin empezó a pensar mientras nuestro protagonista se acercaba cada vez más, hasta que preguntó qué era lo que él no había entendido. Y de manera amenazante, nuestro chico preguntó desde cuándo tiene que mirar hacia arriba para ver a Mujin, y preguntó si parecía que estaba tratando de convencerlo, o si necesitaba pedir permiso para hablar de las decisiones que había tomado. Después de todo, no estaba haciendo una solicitud, estaba notificando a ese discípulo. Fue entonces cuando Mujin se dio cuenta de que había algo mal allí. Ese hombre frente a él no era el mismo discípulo senior que conoció. Nuestro chico dijo que sería responsable del entrenamiento del día siguiente, y que si Mujin tiene algún tipo de queja, debería hablar con él después del entrenamiento. Y mientras se alejaba, le dijo al chico que no se molestara. Mujin comentó que el señor parecía una persona completamente diferente. Nuestro chico dijo que las personas cambian después de ver la muerte, y puede ser que eso le haya pasado a él. Los otros alumnos empiezan a hablar sobre lo que pasó. Nadie logra entender ese cambio, y quieren saber si el discípulo senior realmente será el responsable del entrenamiento del día siguiente. Algunos de ellos fueron hasta Murrayun, llevando la noticia de que el discípulo senior será el responsable del entrenamiento. Lo encontraron raro. Primero parecía molesto, después se calmó mucho, y no lograron oír toda la conversación. Uno de ellos está preocupado, porque sabe cuál es el nivel de habilidad de nuestro chico. Y la chica preguntó qué pasaría si ellos hicieran lo mismo. Su compañero no entendió, y ella decidió explicar. Deberían intentar hablar con él. Ya era de noche, y nuestro protagonista estaba meditando. Fue entonces cuando escuchó ruidos afuera de su habitación. La voz dijo que él aún no estaba dormido, y que había ido allí para poder conversar. Y ese asunto necesita ser discutido en ausencia de los demás. Tomando su espada, nuestro chico dijo que sentía mucha curiosidad por ese asunto. Quienes fueron a hablar con nuestro protagonista ahora están muy sorprendidos. Afuera de su habitación, notaron que el chico salió cargando una espada de madera. Saben que no es de su estilo hacer ese tipo de cosas, y la chica fue directa al punto. Le gustaría que él cambiara de idea, ya que cree que Mujin no insistió en la discusión solo para preservar su imagen. Nuestro chico preguntó si fueron enviados allí por orden de ese individuo, pero los alumnos aseguraron que fueron allí por voluntad propia. Nuestro protagonista dijo que no les corresponde a ellos decidir eso, y que va a fingir que no había escuchado nada, pero la chica decidió insistir. Le gustaría que pudieran considerar el punto de vista de los alumnos. No están haciendo eso porque no les guste, sino porque quieren aprender de alguien que sepa algo, diciendo que nuestro protagonista debería autoevaluarse, que no tiene lo que se necesita y que está siendo egoísta, y que no quieren tener un líder que esté por debajo de ellos. Esas palabras fueron insolentes, y a nuestro chico no le gustaron, afirmando que la jerarquía de esa secta parece haberse degradado
mejorado bastante. Reconoce las palabras de esos alumnos, y como estaban dudando de sus habilidades, decidió mostrar un poco, ordenando que tomaran sus espadas. Los alumnos pensaron que era una broma, pero nuestro chico sabe exactamente cómo se están sintiendo. Según la orden, los alumnos dijeron que fue él quien lo pidió. La chica fue la primera en avanzar hacia él, diciendo que pronto se arrepentiría de lo que había pedido. Pero antes de que pudiera lanzar cualquier tipo de ataque, fue desarmada prontamente por nuestro chico. Como si eso no fuera suficiente, aún recibió un golpe en el pecho que la dejó sin aliento, todo eso para que aprendiera algunas cosas. El otro alumno decidió que era hora de atacar también, pero con él, nuestro protagonista fue menos piadoso, golpeándolo con la espada de madera en medio del rostro. Ahora, esos dos que estaban orgullosos, estaban tirados en el suelo, completamente derrotados. La chica ni siquiera lograba decir bien que había perdido, y nuestro protagonista responde que ese resultado era muy obvio, y va a aprovechar esa oportunidad para enseñarles una gran lección a los dos. Fue en ese momento cuando la chica se dio cuenta de que sus problemas apenas estaban comenzando. Después de poner a los alumnos a hacer algunos castigos físicos y recibir un masaje gratuito en el rostro, nuestro protagonista preguntó si estaban satisfechos con sus habilidades. Ellos dijeron que sí. También preguntó si sabían qué pasaría si otros alumnos decidieran unirse para golpearlo, y al unísono, esos dos respondieron que recibirían la paliza junto con ellos. Preguntó si creen que es más débil que Mujin, ellos dijeron que no, y que nuestro chico es mucho más fuerte. Preguntó si aún creen que es más débil que los otros discípulos, y los dos respondieron que no. Ahora parece que aprendieron la lección. Nuestro chico va a olvidar lo que ocurrió esa noche, porque todos pueden cometer errores. Muy pronto llegará la hora del entrenamiento matutino, así que esos dos necesitan descansar un poco, y los alumnos agradecieron la misericordia del discípulo senior, saliendo de ese lugar con mucha dificultad. Todo eso mientras nuestro protagonista observa. Él sabe que estaba siendo observado y preguntó cuánto tiempo más esa persona seguiría escondida. Revelando su presencia, el chico preguntó cómo supo que estaba siendo observado, y nuestro protagonista dijo que él era demasiado grande para esconderse. Mucheol dijo que vio a otros discípulos dirigiéndose a la habitación de nuestro protagonista, y terminó siguiéndolo solo por precaución. No imaginaba que nuestro protagonista sería capaz de derrotarlos, hasta que el chico preguntó si nuestro protagonista había ocultado su poder todo ese tiempo. Por un breve momento comenzó a pensar, se dio cuenta de que los discípulos de la segunda generación pueden dividirse en dos tipos: aquellos que se mantienen alejados de Mugui pero conservan cierto respeto, y aquellos que lo desprecian y aún hablan mal del chico a sus espaldas. Mucheol no encaja en ninguno de esos grupos. En realidad, ayuda constantemente a Mugui, pero nuestro protagonista no sabe por qué hace ese tipo de cosas. Tal vez sea porque es un poco mayor, y nuestro protagonista cree que conoce la verdadera razón de ello. Puede que simplemente esté preocupado, ya que el antiguo Mugui era muy débil, tan débil que necesitaba la ayuda de otras personas. Mucheol debe haber pensado que nuestro protagonista podría salir gravemente herido en esa ocasión, así que siguió a esos otros alumnos para asegurarse de que nada pasara, y ciertamente no fue la primera vez que hizo eso. Nuestro chico planea darle una justificación plausible sobre su poder. Dijo que no lo estaba ocultando, simplemente alcanzó un nuevo nivel. Esas palabras dejaron a su compañero bastante pensativo, mientras nuestro protagonista aseguró que hablaría más al respecto durante el entrenamiento matutino, y como ya era muy tarde, necesitaban descansar. Mucheol simplemente observa al chico regresar a su habitación, tratando de entender qué quiso decir con haber alcanzado un nuevo nivel, pues lo vio usar una técnica básica de espada. Pero otra cosa lo dejó aún más sorprendido. Esa fue la ejecución más hermosa que había visto en toda su vida, y comenzó a preguntarse qué era lo que había cambiado en su amigo. Siempre pensó que era extremadamente débil, pero algo había cambiado, lo suficiente como para que estuviera ansioso por el entrenamiento, y nuestro chico se dio cuenta de que necesita darle una buena explicación en cuanto el entrenamiento comience. Dentro del alojamiento de esos alumnos, otro discípulo no está contento, pues se enteró de que sus compañeros fueron golpeados, que no era el mismo señor que solían conocer, sino una persona completamente diferente. Estaban contándole a Murrayun que realmente habían sido muy golpeados, pero el discípulo dijo que estaban diciendo tonterías y que deberían dormir ya. Mientras salieron de allí completamente apaleados, comenzaron a lamentarse por no haber creído en sus palabras, esperando que Murrayun descubra de la peor manera que ellos tenían razón. Fue entonces cuando Mujin vio a esos discípulos moribundos caminando por el pasillo, quedando muy curioso. Rápidamente preguntó qué había pasado, pues estaban cojeando y se veían horribles. El otro discípulo dijo que no era nada,
simplemente que no les gustó saber que el discípulo senior iba a ser el responsable del entrenamiento matutino. Después de una breve conversación, le explicó a Mujin todo lo que había ocurrido, y él dijo que tendría que disciplinar a esos dos más tarde, lo que dejó bastante sorprendido al discípulo. Aunque el discípulo senior esté marcando su territorio, pronto se dará cuenta de que esa función no le corresponde, y no deberían haber hecho eso a espaldas de Mujin, y por eso se sintió muy avergonzado. El discípulo intentó decir que estaban preocupados, pero él ignoró esas palabras. Dijo que resolvería ese problema, pero que no era asunto de los discípulos más jóvenes, dejando al chico en silencio y avergonzado. Al día siguiente, todos se habían reunido para el entrenamiento matutino, lo que fue confirmado de inmediato por nuestro protagonista. Dijo que quería decir unas palabras antes de que comenzara el entrenamiento, y la gente se estaba preguntando cómo alguien podía cambiar tanto de un día para otro. Podía ser que estuviera ocultando sus habilidades. Mujin estaba impresionado de que hubiera logrado golpear a esos dos alumnos. Comenzó a pensar que tal vez había recibido ayuda de Mucheol, lo que sería bastante plausible, pero pronto aprenderá toda la verdad. A través de ese entrenamiento, sabrá si fue solo un farol, y nuestro chico fue directo al grano, diciendo que todos ellos eran débiles. Aunque existan muchas razones por las cuales alguien se vuelve fuerte, solo hay una explicación para la debilidad: descuidar lo básico. Y por eso, solo entrenarían la combinación de 6 golpes de la técnica de espada durante esa mañana, una técnica básica. Cree que todos quieren aprender esto de la manera correcta, para luego pasar a técnicas más complejas. Después de decir esto, nuestro chico comenzó a observar a los alumnos. Varios de ellos estaban callados, y algunos muy pensativos, hasta que uno de ellos preguntó si había algo malo en querer aprender las cosas rápidamente. Mientras pensaba que si sus compañeros no fueron capaces de desenmascarar esa farsa, él sería el responsable de hacerlo. Y sus compañeros, que habían sido muy golpeados la noche anterior, se dieron cuenta de que si seguía así, recibirían otra paliza. El chico siguió diciendo algunas cosas petulantes. Fue entonces cuando nuestro protagonista llamó a Murrayun para que viniera hacia él a reclamar personalmente. No tardó mucho para que varios de esos alumnos comenzaran a sorprenderse. Incluso Mujin no esperaba algo así, y comenzó a pensar que estaba planeando hacer nuestro protagonista. El pobre Murrayun se dirigía hacia nuestro protagonista con bastante confianza. Dijo que sabía lo que iba a pasar, pero que no estaba seguro de que fuera una buena idea dejar el entrenamiento bajo el liderazgo de nuestro protagonista, y que esa técnica básica no debía ser tan importante como él decía, y que todos sabían que su técnica era horrible. Fue nuestro protagonista quien dijo la última palabra, como si adivinara lo que el chico iba a decir, creyendo que ese chico había venido allí para aprobarlo delante de todos, y nuestro protagonista ya sabía que no sería aceptado fácilmente. Entonces pidió que todos prestaran atención. Dijo que no daría un solo paso de su posición, y usaría esa técnica básica para bloquear los ataques de Murrayun, dejando a los alumnos impresionados. Y nuestro protagonista aseguró que si era tocado por su espada, o si daba un paso, sería el perdedor de ese combate. Si Murrayun ganaba, él no enseñaría la técnica de los 6 golpes. Eso no era todo, también aseguró que no sería el responsable del entrenamiento matutino. Eso hizo que Mujin prestara mucha atención. El alumno petulante pensó que nuestro protagonista estaba siendo demasiado orgulloso solo porque había golpeado a esos dos, y nuestro chico confirmó que ellos salieron muy heridos de ese combate. Murrayun simplemente dijo que nuestro protagonista no lo odiara después de perder frente a todos los discípulos, mientras nuestro chico espera que ese idiota no cruce esa línea. No tardó para que el duelo entre ellos comenzara, y nuestro chico logra mantener su posición con seguridad, bloqueando todos los golpes de la espada con gran maestría. No importa desde donde sea atacado, logra bloquearlo todo. Y los alumnos están cada vez más impresionados, ya que Murrayun solo está aumentando la frecuencia de sus golpes. Comenzó a ejecutar un gran volumen de ataques. Una de las chicas se dio cuenta de que esa era la espada concentrada de viento. Esa técnica es conocida por su velocidad, y entre los discípulos de segunda generación, Murrayun es quien la ejecuta mejor. Cheol también sabe que el chico había mejorado, pero parece que eso no es suficiente, pues nuestro protagonista bloquea todos esos ataques con gran facilidad. Nuestro chico reveló que necesita usar más fuerza para lidiar con ese chico que con los otros discípulos con los que luchó. En otras palabras, dijo que ese chico es menos terrible que los demás, preguntando si no tenía nada mejor que mostrar allí. Rayun comenzó a sentirse muy frustrado, pero la verdad es que no domina ninguna otra técnica al mismo nivel que esa, y comenzó a pensar qué podría hacer durante ese combate. Los discípulos saben que Rayun es muy bueno, pero el señor es realmente mejor. Ya no saben qué le pasó,
pues no fue afectado por esos golpes. Mujin también está completamente sin palabras, y observando ese combate, está tratando de entender cómo sucedió eso, pues nada de lo que Rayun había intentado fue eficaz. Llegó a un punto en el que no sabe qué hacer, y comenzó a preguntarse cuándo el Señor logró mejorar tanto. Nuestro chico le dijo que la respuesta no es la fuerza. La espada debe ser movida con todo el cuerpo, y lo más importante de esta etapa son los pies, pues en ellos comienza el movimiento. Sin dominar eso, la espada se vuelve inútil. Nuestro chico dijo que aún no está completamente curado, y aún así bloqueó todos los ataques, por eso la técnica de ese chico es terrible. Y preguntó si ahora es capaz de entender por qué deben comenzar por lo básico. Rayun, ya completamente vencido, se dio cuenta de que lo básico es importante, pero nuestro protagonista pensó que aún no había entendido esa verdad, diciendo que le mostraría lo que significa mover una espada usando todo el cuerpo. Rayun intenta corregirse, diciendo que no había dicho nada en su contra, y los pobres discípulos observaron eso con gran temor. Necesitaban llevar a ese alumno a la enfermería. Mientras algunos corren para socorrerlo, otros están completamente asustados, y nuestro protagonista preguntó qué estaban haciendo parados, que deberían levantar sus espadas ahora. Si no lo hacían, entendería que querían cuestionar sus métodos, y podrían luchar contra él para demostrar su insatisfacción. Al ver que todos empuñaban sus espadas, nuestro chico se dio cuenta de que habían aceptado sus enseñanzas. Finalmente pudo comenzar a entrenarlos. La sesión de entrenamiento comenzó, y en el rostro de nuestro protagonista había un poco de sangre, pero no le pertenecía. Nuestro chico empezó a corregir a cada uno de sus nuevos alumnos, enseñándoles a cada uno lo básico, y comenzó a recordar su vida pasada, cuando su amigo hablaba sobre Mui, su discípulo, que no tenía ninguna gran cualidad. El del cabello largo reconocía que el chico era realmente muy normal, pero había algo más en él. Nunca lo había visto rendirse ante nada en la vida, y nuestro protagonista preguntó si lo había elegido solo por su determinación. El del cabello largo dijo que los otros discípulos encontraban iluminación por sus propios caminos, pero no era el caso de Mui. Para transformar a una persona normal en un artista marcial, se necesita un mentor. Esa tarea le corresponde a él, y nuestro protagonista reconoció que sería genial tener solo personas talentosas como alumnos, pero él ya no es el espadachín fantasma, ahora es el discípulo senior. Alguien responsable de enseñar a los más jóvenes los principios de esa secta, no dejaría a nadie atrás, todos permanecerían juntos hasta el final. Pero se dio cuenta de que en su vida pasada no fue un buen maestro, y ahora tiene un gran grupo. Tener discípulos es más fastidioso de lo que imaginaba, y pensó que si se encontrara con su amigo después de esta vida, le cobraría una excelente bebida. Fue entonces cuando decidió preguntar si Mujin ya estaba cansado, diciendo que debía esforzarse más. Dentro de un bosque, alguien se pregunta cómo está el chico, ya que había enfocado en volverlo más resistente, no en hacerlo un maestro. De algo está seguro, el chico no está perdiendo peleas, y debe estar yéndole muy bien. Dejando un rastro de enemigos derrotados, reconoció que sería muy bueno reencontrarse con él otra vez. Ahora, uno de esos discípulos está muy jadeante. Todos ellos están pasando por un entrenamiento muy arduo, cargando peso mientras hacen ejercicios. Ciertamente será un camino muy trabajoso para ellos, pues deben comenzar desde el inicio. Nuestro protagonista está seguro de que florecerán después de este desafío, y tendrán un brillo profundo y fuerte que no podrá ser limitado. Además, nuestro protagonista también tiene un gran camino por recorrer. En medio de aquellos árboles llenos de flores, camina por el bosque carmesí. Esos son los primeros pasos que ha dado para cambiar la receta y eventualmente crear su propio dominio marcial. Una de las cosas más importantes al respecto es que logre perfeccionar sus propios sentidos. Cuanto más afilados se vuelven, más fácil es para su usuario percibir pequeños cambios. Esto sucede naturalmente mientras entrena artes marciales. No sentía eso cuando abrió los ojos por primera vez en este nuevo cuerpo, pero ahora es capaz de percibir las cosas, notando que estaba siendo observado por alguien. Por el momento no parece ser hostil, parece que la persona que lo observa lo hace por curiosidad, y nuestro protagonista no sabe aún quién es, pero eventualmente será capaz de saber quién lo observa con gran destreza. Se estaba dirigiendo hacia un edificio dentro de la propia secta. Allí dentro estaba Hyun Gak, quien se sorprendió con esa visita. Tan pronto recibió a Mui, nuestro chico lo saludó de manera formal. El hombre preguntó si necesitaba algo, y nuestro chico reveló que deseaba aprender las técnicas secretas. El hombre pensó para sí que eso era sorprendente, y pareció estar de acuerdo con la petición. Dijo que sus heridas aún no habían sanado, así que debía tener cuidado,
y nuestro chico confirmó que sería cauteloso. Aquel hombre también supo que su discípulo fue grosero con nuestro protagonista, pero nuestro chico no tiene idea de quién pudo haber sido, ya que aún no ha aprendido el nombre de todos. Lo que sabe hasta ahora es que golpeó de forma dedicada a esos 3 payasos, y al final, no importa quién sea ese discípulo, pero comenzó a pensar que el hombre podría estar molesto por eso, y para su sorpresa, le pidió disculpas por lo ocurrido, diciendo que Muzan hizo algo que no debía haber hecho, y que si fuera en su tiempo, las consecuencias habrían sido mucho peores, y pidió disculpas por no haber enseñado bien al chico. Ahora nuestro protagonista sabe quién fue, y aún está sorprendido de que sus acciones no hayan generado un problema aún mayor, diciéndole al hombre que hizo lo que un discípulo senior debía haber hecho, así que no debía preocuparse por eso, lo que dejó a aquel hombre sorprendido, y comenzó a mirar a nuestro chico con los ojos bien abiertos, impresionado con la postura que asumió como discípulo senior, hasta que notó algo diferente en él. Los ojos de Mugui estaban diferentes, no sabía que el chico tenía una mirada tan profunda. Nuestro chico se sintió observado, y comenzó a pensar que el hombre podría haber cambiado de idea y quisiera poner en práctica algún tipo de represalia, pero la verdad es que el hombre reparó en la determinación de su mirada, diciendo que era algo muy bueno que cuidara de los discípulos más jóvenes, y que no tenía la intención de detenerlo ahí, diciendo que nuestro chico podía seguir su camino. Viéndolo alejarse, recordó que el maestro del chico había fallecido, y que él quedó solo, y ahora, a pesar de esa tribulación, está muy determinado, y sintió orgullo por el joven, que se está recomponiendo de manera digna. Ahora que tiene acceso a las técnicas secretas, nuestro chico comenzó a estudiar de manera dedicada, está a punto de dar el primer paso para crear su propia dimensión marcial. Tal vez deba comenzar por la fuerza, pero sabe que esa es la respuesta incorrecta. Vida y muerte no se deciden solo por la fuerza, nadie lucha de forma tonta cuando la vida corre peligro en Jianghu. Lo más importante es sobrevivir. Para eso, es necesario utilizar las técnicas aprendidas de forma precisa y eficaz, teniendo gran capacidad de razonamiento, además de un cuerpo que pueda seguir sus pensamientos. Para la dimensión marcial es necesario dominar sus técnicas, la experiencia y sabiduría vienen en el proceso, la mente necesita estar enfocada, a través de contemplación y reflexión inagotables. Esa es la definición de dimensión marcial que obtuvo en su vida pasada, fue así como el fantasma de la espada vivió, logrando desarrollar sus propias técnicas secretas. Y contemplando el primer paso que debe darse, es entender de manera verdadera que es el arte marcial. Por eso necesita conocer el secreto del monte Hua y su verdadero significado. Aún no tiene esa respuesta, pues hay conocimiento al que todavía no puede acceder. Los discípulos no pueden tener acceso a todo, para que no se vuelvan codiciosos, o que los tontos intenten dar pasos más grandes que sus propias piernas. Todas las sectas restringen el acceso al conocimiento, y en estas no es diferente. Nuestro chico escuchó de Jaiun-ho que esta secta está del lado perdedor. Pero una receta renombrada siempre será renombrada, sus artistas marciales son muy sistemáticos, así que las anotaciones no son difíciles de entender. Esa técnica más básica, el combo de los 6 golpes, después de aprenderla, nuestro chico logró dominar otras 3 técnicas. Un viento concentrado, la flor de ciruelo que cae y la espada de los 1000 perfumes, después de que aprende lo básico de esas técnicas. Finalmente es posible llegar a los secretos de la espada de la flor de ciruelo. Solo de esa forma se llega al verdadero secreto, los 7 pétalos mortales, el pétalo de 3 filos, y la espada del pétalo lúcido. La fuerza de esa secta proviene de esas técnicas. Los mejores del monte Hua aprendieron más de una de esas técnicas. La técnica de los 6 golpes es el inicio de todo, luego la flor de ciruelo así como las demás, y el artista marcial que perfecciona la doctrina de esa secta se convierte en parte del propio árbol de ciruelo. Eso sintetiza todo lo que ha entendido hasta ahora, acaba de llegar a la parte más superficial, y le gustaría mucho conocer las ramas más altas. Pero necesita perfeccionar primero la espada de la flor de ciruelo, un ítem que solo se entrega a aquellos que reciben reconocimiento de sus maestros, es un símbolo de esa secta. Nuestro chico se dio cuenta de que necesita llegar hasta ella lo más rápido posible. Fue cuando uno de los maestros percibió que deseaba aprender los secretos de la espada de flor de ciruelo. Aquel era el propio líder de la secta, fue hasta allí para ver quién estaba en ese lugar, pues no es muy frecuentado, y se sorprendió de que nuestro chico estuviera allí tan tarde. Preguntó si podía sentarse a su lado. Nuestro chico dijo que no tenía objeciones, y la luna llena brillaba en el cielo. Nuestro chico no se dio cuenta de que el tiempo había pasado tan rápido. Ciertamente, Jaiun-gak le hizo el favor de encender las velas. Con uno de los libros en la mano, el maestro preguntó si el chico había leído todo,
Y el muchacho dijo que sí. El maestro supo que había comenzado a enseñar la técnica de los 6 golpes a los discípulos de la segunda generación nuevamente, además de saber que él es el responsable por el entrenamiento matutino. El maestro decidió preguntar por qué quiso enseñar esa técnica, mientras nuestro chico se preguntaba por qué ese interrogatorio. La verdad es que el maestro está curioso. Mugui siempre dudaba antes de responderle, incluso si eran preguntas simples. Además de haber cambiado, el chico ahora hace cosas que nunca hizo antes. Hay preocupación en sus pensamientos, ya que el chico había perdido a su maestro. Nuestro chico también imagina que sea eso. El maestro solo espera que él no esté fingiendo haber mejorado, y nuestro protagonista logró darse cuenta de que está siendo evaluado. Decidió que daría las respuestas que el maestro deseaba, diciendo que la base de esa técnica es la combinación de 6 golpes, y el hombre estuvo de acuerdo. Continuando con su discurso, dijo que los discípulos de la segunda generación comenzaron de la manera equivocada, lo que sorprendió al maestro. Pero el chico fue aún más duro en sus palabras, diciendo que tal vez esos discípulos ni siquiera hayan comenzado a aprender de verdad. Y el maestro realmente se sorprendió. Nuestro chico imagina que el maestro ya debe saber que la segunda generación es realmente muy deficiente, y al contarle lo que realmente piensa, terminarán por estar de acuerdo en eso. Pero el maestro se dio cuenta de que el estado de Mugui es aún peor de lo que imaginaba. Ahora los dos se miran con mucha reflexión. El maestro de la secta se pregunta si el chico que tiene frente a él es el mismo que conoció un día. Al principio era un muchacho muy inocente, que jamás haría daño a nadie. Realmente es interesante que haya terminado de esta forma. Puede que el ataque causado por los caballeros negros haya provocado esto, y el muchacho podría estar cultivando un gran resentimiento, tal vez incluso se siga castigando por lo que pasó. El maestro pensó que debería decirle que no tiene la culpa, y continuando su discurso, nuestro protagonista dijo que todos ya lo saben. Esa frase tomó al maestro por sorpresa. Mugui continuó su razonamiento, diciendo que todos los alumnos de la segunda generación ya conocen la técnica de los 6 golpes, ya que es el primer paso para todas las demás. El problema es que en el estado actual en que se encuentran, su técnica ha empeorado bastante. El maestro entendió lo que el chico quiso decir. Parece que los alumnos están retrocediendo, y preguntó cuál sería la razón de eso. Las sectas y clanes que existen en Jianghu poseen diferentes ideologías, y estas terminan por mezclarse con sus artes marciales, que son una manifestación de sus ideas. Como la secta del puño Taiji y su iluminación con el arte de la espada, o la secta de la espada que aplasta al sol, son algunos ejemplos de lo que está hablando. No basta con entrenar el cuerpo del discípulo, es necesario explorar y comprender la ideología del propio clan. El maestro notó que nuestro protagonista explicaba aquello con gran calma, siendo extremadamente preciso en sus palabras. De alguna manera que no sabe explicar, ese chico le hace recordar a Ha-Eun-Jo. Y nuestro protagonista continúa con la explicación. Los discípulos están saltándose etapas, no quiere decir que eso esté mal, pero definitivamente no es sabio. Después de escuchar todo eso, el maestro preguntó qué es lo que propone, y nuestro chico dijo que necesita ayudarlos a entender que aprender la técnica especial del clan no es el objetivo de las artes marciales. Ellos necesitan entrenar arduamente y aplicar eso a la vida cotidiana, esa es la verdadera esencia de esa escuela, pues la flor del ciruelo no es el final de todas las cosas. El maestro se sorprendió al escuchar esas palabras, era como si estuviera conversando con el propio Ha-Eun-Jo. Aunque no se parezcan en nada, puede sentir la presencia del maestro en ese discípulo, que está brillando como Ha-Eun-Jo lo hizo en el pasado. Empezó a pensar si es el único que está viendo el verdadero talento de ese chico. El maestro reveló que la técnica de la flor del ciruelo viene naturalmente con el entrenamiento, y que el chico piensa de manera profunda a pesar de su corta edad. Hizo una excelente observación. Ahora quería saber qué hará nuestro protagonista, y él dijo que pretende guiar a los discípulos en el entrenamiento para que dominen la técnica de los 6 golpes. Pero eso no era lo que el maestro quería saber. Sabe que nuestro protagonista hará eso con maestría. Quiere saber qué camino elegirá el joven. Entonces comenzó a reflexionar sobre eso, y sobre las cosas de su vida pasada. Después de estudiar las técnicas de esa secta, se dio cuenta de que todas son de gran calidad. Pero también encontró cosas que resultan un poco frustrantes, y él es una persona que prioriza la eficiencia para poder sobrevivir. Cuestionaba el tamaño reducido de las espadas, o las técnicas que ignoraban el uso de armas. Eso lo llevó a contemplar diversos pensamientos,
considerando que faltaban tácticas de combate. Puede que su camino sea diferente al de esa secta, hasta que llegó a un punto en el que ya no pudo contenerse más. Recordando a su amigo, dijo que podría ir en contra de los principios de esa secta y espera que él no se moleste por ello. Con la respuesta lista, le dijo al maestro que no está pensando en nada demasiado grande. Desea hacer las cosas como su maestro alguna vez deseó, ocupar el lugar que él dejó en ese sitio. Desea superar los logros de su maestro, pues ese es el verdadero deber de un discípulo. Pero la verdad es que nuestro chico hará lo que quiera. Solo que sus palabras fueron convincentes para el maestro, que quedó muy impresionado tras escucharlas, entendiendo por qué ve a Jae-un-jo en ese chico. No es una cuestión de talento, él realmente heredó la voluntad de su maestro. Ese camino será muy difícil, ya que crear una nueva arte marcial no es una tarea sencilla. Pero con esa breve conversación, el maestro tiene la certeza de algo: el chico lo logrará. Riéndose bastante, dijo que estaba orgulloso de él, y tiene la certeza de que, donde sea que Jae-un-jo esté, también está orgulloso de su discípulo. Ese maestro estaba muy preocupado por ese chico, pero después de esa conversación pasó a sentir una gran esperanza, provocada por la determinación que ve en sus ojos. La fragancia de la flor del ciruelo será mucho más intensa en el futuro. No fue capaz de proteger los pequeños brotes durante el ataque. Él debería haber sido la flor que cayó del árbol. Aún después de ese ataque, todavía existen pequeños pétalos con gran potencial, y la tarea del maestro es contribuir con eso. Y le dijo a nuestro protagonista que existen muchas otras flores en esa montaña, hasta que decidió preguntarle al chico si sabe por qué ese clan eligió la flor del ciruelo. Y el maestro dijo que aprenderá bastante si comienza a reflexionar sobre ello. Levantándose de la mesa, reveló que le gustaría conversar más con ese discípulo, pero cree que ya ha tomado demasiado de su tiempo. Así, comenzó a retirarse de esa sala. Antes de poder seguir su camino, dijo que se estaba olvidando de algo que quería contarle. El maestro también fue discípulo un día, y perdió a su maestro. No puede entender del todo la tristeza del chico, aunque sea similar, porque las personas sienten las cosas de maneras diferentes. Pero la vida y la muerte son parte de la vida, es un flujo natural de las cosas. Aconsejó a nuestro protagonista a no aferrarse al luto, sino a verlo como un nuevo comienzo, y tratar de entenderlo como una forma de celebrar la vida. Nuestro chico se dio cuenta de que ese es un excelente consejo. Intentar celebrar la vida no está nada mal. Entonces, agradeció al maestro por haber compartido con él su sabiduría. Pensando en la flor del ciruelo, comenzó a celebrar su vida pasada, de cuando un veterano le dijo que su cuerpo era demasiado frágil. Él no toleraba ese tipo de insulto, y el veterano respondió que era arrogante, una excelente cualidad para quien quiere volverse más fuerte. Compartió con nuestro chico que había descubierto una nueva forma de entrenar, y quería saber si le gustaría probarla. Al día siguiente, nuestro protagonista estaba colgado de un árbol, mientras cargaba peso con las piernas. Cuanto menos condicionado esté el cuerpo, más eficiente es ese método de entrenamiento. No imaginó que ese veterano loco pudiera ser útil algún día. Ese método es brutal, pero funciona. Mientras estaba concentrado en su entrenamiento, apareció otro discípulo. Trayendo noticias para él, dijo que no era momento de entrenar, porque había llegado un momento muy importante, pero nuestro chico no tenía idea de lo que podría ser. Y esa chica dijo que el líder de la secta le había asignado un viaje hasta la base de la montaña. Las autoridades del clan estaban reunidas en una sala, estaban conversando sobre la situación de los alumnos de la tercera generación. Necesitaban abrir ese grupo pronto, pero todo se volvió difícil tras la masacre. Uno de ellos sugirió aceptar discípulos de otras sectas, para mostrar a la comunidad que estaban bien. El maestro estuvo de acuerdo con eso. Uno de ellos dijo que también deberían enviar un discípulo a otra secta externa de Saansi. Tiene la certeza de que la Alianza No Ortodoxa u otra organización maligna está intentando llenar el vacío de poder que quedó en ese lugar. Las sectas externas son aquellas que no están en esa montaña, y dependen de las sectas principales para tener notoriedad. Debido al duro golpe que recibieron, las sectas externas relacionadas con ellos deben estar muy ansiosas y preocupadas. El maestro pensó en enviar a un discípulo para ver cómo está la situación fuera, así que comenzaron a pensar en quién podría ser enviado, pero para él la respuesta es obvia. Están tan ocupados que no pueden perder tiempo con este tipo de cosas, entonces, este asunto debe resolverse inmediatamente. Compartiendo con todos los líderes que le gustaría enviar a un alumno del segundo año para esa tarea. Algunos maestros allí se preocuparon, porque el exterior de la montaña puede estar completamente caótico. Alguien sugirió que deberían llevar a más de un alumno talentoso para realizar eso, y uno de los líderes preguntó si el maestro se refería a las 3 flores. Y ese mismo hombre
hombre dijo que también deberían enviar a Mui, ya que eso no sería problema. Pero en cuanto se mencionó el nombre de nuestro protagonista, un gran silencio llenó esa sala de reuniones. El anciano que había tratado sus heridas está preocupado, y el maestro garantizó que el chico se había recuperado el mes pasado, teniendo la certeza de que estará perfectamente bien. La reunión continuó con los líderes, y ahora estamos en la ciudad de Posun. Nuestro chico fue allí con otros 3 compañeros, y está impresionado con esa ciudad. Ese lugar es pequeño y no tiene nada muy notable, pero está seguro de que deben vender algunas bebidas fuertes. Fue entonces cuando su amiga se impresionó con algo, y le pidió que lo viera también. Era una receta hecha con pollo. No imaginaba que ese ingrediente pudiera volverse tan sabroso. Eso es muy diferente de lo que comen allá en la montaña. Quedando distraída con la comida, otro compañero le pidió a Mugwa que mantuviera la compostura. Ella dijo que lo haría, pero seguía distrayéndose con el olor de la comida de ese lugar. Parece que nuestro protagonista encontró algo interesante, y Mugwa seguía completamente distraída, viendo toda esa variedad de alimentos, hasta que alguien chocó con su hombro, ya que no estaba mirando hacia adelante. Muy sorprendida por lo que había pasado, decidió mirar hacia atrás, dándose cuenta de que ese hombre no parecía amistoso. Los alumnos están siendo observados por algunos ciudadanos. Uno de ellos iba a hacer que ese hombre se disculpara, pero nuestro protagonista lo interrumpió. Ese hombre se dio cuenta por su uniforme de que deben ser alumnos del segundo año, y esta ciertamente es su primera vez en la ciudad. Ese hombre no gustó de haber chocado con la chica, y preguntó si no enseñaban educación básica en ese lugar. Ella dijo que no fue responsable de ese accidente, y nuestro chico se dio cuenta por la ropa de esas personas que deben estar asociadas con algún tipo de organización criminal. Puede que ya estén intentando tomar el control del poder en ese lugar, ya que después de la masacre todo quedó en caos. Aún así, es muy atrevido intentar confrontar a esos alumnos. Para que eso esté ocurriendo, seguramente están siendo influenciados por alguien más poderoso. Pero eso no importa, nuestro chico no cree que eso sea un problema. Ellos necesitan aprender a lidiar con personas problemáticas, y esa es una gran oportunidad para hacerlo. Mientras la chica hablaba, uno de los hombres comenzó a mirar fijamente su cuerpo. Sin que se diera cuenta, una espada se acercó a su rostro. Estaba a milímetros de perforar su ojo. Fue entonces cuando nuestro protagonista preguntó a ese hombre hacia dónde estaba mirando. Todos se sorprendieron con ese gesto hostil, y nuestro chico dijo que sabía desde el principio que fueron ellos los responsables de chocar con ella. Quería saber cómo actuaría en esa ocasión, ya que es su primera vez en la ciudad. Pero ese hombre se pasó, y ahora ha comenzado una pelea con toda la secta del Monte Hua. Ahora sabe cómo el bajo mundo de esa ciudad ve a su clan, lo que dejó a ese bandido sorprendido, ya que fueron descubiertos, y pensó que debía hacer algo al respecto. Siendo mucho más simpático, comenzó a pedir disculpas, y nuestro chico dijo que no aceptaría esas palabras de un gusano. Entonces, si no quería que el otro idiota perdiera el ojo, debería callarse y desaparecer de allí. Y por la mirada de nuestro protagonista, ese bandido se dio cuenta de que no era una amenaza vacía. No tardaron en comenzar a correr desesperadamente, porque quedarse allí sería muy peligroso. La chica pidió disculpas a nuestro protagonista por lo que pasó, pero él le aseguró que fue una víctima y no necesitaba hacerlo. Sabiendo que todos deben estar alterados por lo ocurrido, sugirió que deberían encontrar un lugar para descansar un poco y comer. La chica, que ya tenía mucha hambre, gustó de la sugerencia, y todos comenzaron a conversar casualmente. El otro chico talentoso del grupo está reflexionando, su acción fue muy distinta a la de nuestro protagonista. Incluso sin saber lo que había pasado, intentó sugerir que Mugwa se disculpara, porque todo lo que estaba pensando era en resolver la situación con cautela, y se olvidó de que también deben saber cómo posicionarse ante esos vagos que desprecian a la secta. Y él se dio cuenta de que nuestro protagonista entendía lo que estaba pasando, estando completamente consciente de lo que sucede a su alrededor en todo momento. Pero la verdad es que nuestro chico ya se arrepiente de no haber clavado su espada en ese ciudadano. Y el chico talentoso comprendió que debería continuar esforzándose, para que cosas así no vuelvan a suceder, porque no quiere que sus compañeros sean despreciados por cualquiera. Tan pronto como encontraron un lugar para comer, ese chico intentó prestar atención a lo que sucedía a su alrededor, pero al hacerlo, se le dibujó una expresión nada amigable. Después de un tiempo, todos pudieron comer bastante y quedar saciados. Nuestro protagonista se preocupó por sus compañeros, notando que estaban comiendo menos. Eso puede ser señal de que entrenan poco, pero ellos aseguraron que no era el caso. Mugwa quiere saber qué deberían hacer ahora. Sería mucho más fácil si el maestro del clan les hubiera revelado cuál era su misión, pero sus instrucciones fueron muy vagas. Nuestro chico preguntó si sucedió algo digno de destacar ese día, y ella recordó que intentaron generar una confusión con ellos.
Luego alquilaron unas habitaciones e hicieron esa comida, hasta que recordó el submundo de ese lugar, y que el maestro les concedió autoridad para tomar sus propias decisiones. Y nuestro protagonista no posee mucha paciencia. Quiere enseñarles una lección a esos bandidos, enviarlos en un viaje de ida para descubrir si Dios existe. Por la noche finalmente cayó sobre la ciudad. Tras deliberar mucho, nuestro chico quiere saber qué opinó Mujín sobre su idea. Cree que deben recopilar más información antes de actuar. Entonces preguntó qué pensaban los demás al respecto. Todos coinciden en que es importante recopilar información, y el equipo de nuestro protagonista observa cuidadosamente a esas personas, porque nuestro chico les ordenó recolectar la mayor cantidad de información posible hasta el atardecer del día siguiente. Dos hombres se acercan a una mujer. Parecen estar acosando a esa persona. Son los criminales del submundo de la ciudad. Las personas del submundo difieren mucho. Algunos pertenecen a sectas ortodoxas y otros a fuerzas demoníacas. Y ese matón le dice a la mujer que los cálculos están listos y que la tasa de interés había aumentado mucho, se le olvidó mencionarlo, y la mujer parece no entender. El calvo dice que necesitan recolectar el dinero ahora. Fue su error no haberlo mencionado antes. Pero si no tiene el dinero ahora, podría pagarlo de otra forma. Esos bandidos solo buscan perjudicar la vida de los demás, explotando a los más débiles. También hay asesinos involucrados, pues hacen su trabajo solo por dinero. La diferencia es que ellos solo hacen eso. Para la gente común, esos bandidos del submundo son realmente peligrosos, porque buscan solo su propia satisfacción. Nuestro chico aún está impresionado con lo que sucedió antes. Acercándose a esos bandidos, dijo que no entiende lo que ocurre. Fue entonces cuando se percataron de que él los estaba observando. Sin saber quién es nuestro protagonista, uno de ellos comenzó a quejarse mucho, pues había dado la orden a su compinche de vigilar el lugar. Poco saben ellos que ese pobre despreciable ya está en camino sin retorno para pastar humildemente. Nuestro chico preguntó quién se creen que son para actuar así y si tienen a alguien que los proteja de represalias. No dispuestos a dar la respuesta que él espera, los matones preguntaron si el chico quería iniciar una pelea, porque si no quiere ser destruido allí, debería irse cuanto antes. Nuestro chico empezó a bajar la capucha sobre su rostro, diciendo que fue hasta allí para recolectar información. Pero los matones siguieron ignorándolo, y uno de ellos regresó a lo que estaba haciendo, hasta que nuestro protagonista sorprendió a uno de esos payasos, presentándole su rodilla derecha. El cuerpo del pobre voló varios metros. Eso fue tan repentino que el calvo quedó sin reacción y comenzó a preguntarse qué estaba haciendo nuestro protagonista. La respuesta vino en forma de otro golpe. Después de saltar, nuestro chico aterrizó con la suela del pie sobre la cara de aquel morocho, que ahora ya había perdido el conocimiento. En ese punto, el calvo se dio cuenta de que la situación se complicaba, y la mujer intentó huir de él. Fue entonces cuando nuestro chico llamó la atención del calvo y, usando todo su buen juicio acumulado, decidió obedecerlo. Imaginando que el calvo sabía algo de artes marciales, le pidió que intentara atacarlo con intención asesina. Solo así podría perdonarle la vida a ese incompetente. Como si eso fuera poco, también debía entregar todo el contenido de su cartera. En otro lugar de la ciudad, un borracho sufre los efectos de la deshidratación por alcohol. En una mesa cercana, sus compañeros le preguntan si lo único que hace es orinar todo el día. Si seguía tardando, pronto se sobrarían. Tan pronto terminó de hacer sus necesidades, el viejo dijo que volvería. Mientras se acercaba a sus compañeros, no notó que había un par de personas atadas a ese árbol. Tan pronto llegó a la mesa, retomaron su conversación. Parece que uno de ellos quiere mostrar algo gracioso que encontró. Parece que en la mesa de al lado alguien pidió mucha comida, pero luego se marchó. En la ciudad, Mugwa está conversando con gente para recolectar información. Cheol, por su parte, está espiando a personas con comportamiento sospechoso. Todos los discípulos parecen muy dedicados a la tarea que les dio nuestro protagonista. Y en las afueras de la ciudad, algunos malhechores se están reuniendo. Uno de ellos se quejó de que ese lugar huele a comida. Consideraron eso una ofensa, sin saber a quién se refiere esa persona, pero ya no pueden contenerse. Tan pronto se acercaron al hombre encapuchado, decidieron que tomarían toda la comida que tuviera. Pero ese ser misterioso reveló que no está indefenso, pues lleva una espada muy afilada. Mirando a esos desvalidos, este hombre dijo que no está ahí para compartir su comida, y que si intentan tomarla, les cortará las cabezas. Fue entonces cuando el líder de ese grupo se presentó, diciendo que el joven maestro es realmente impresionante. Empezó a pedir disculpas en nombre de todos ellos, y se identificó como Jingae, líder de la secta de los expedientes. Guardando su espada, nuestro chico también se presentó formalmente, es Mugui de la secta Dumont Montehua. El mendigo líder dijo que también lamenta lo sucedido en la masacre, y lamenta no haber podido ayudar. Nuestro chico aseguró que está todo bien,
pues aquello fue malo para todos. Ahora que se presentaron, el líder mendigo quiere saber qué vino a hacer ese chico en su territorio, y nuestro protagonista dijo que vino a recolectar información. Garantizó que esa comida no sería tan sabrosa si se enfría, por eso debían comer mientras conversaban. No tardaron en saborear lo que nuestro chico trajo. Pronto descubrió que esos bandidos pertenecen a la facción Sangre Brutal, que intentó tomar el poder en esa ciudad tras el desequilibrio causado por la masacre. El mendigo dijo que todos de esa facción usan artes marciales. Nuestro chico lo sabe pues atendió a algunos de ellos, pero aún no abordó lo más importante, lo que dejó al líder mendigo curioso. Nuestro chico quiere saber quién está detrás de esa facción Sangre Brutal. Eso sorprendió muchísimo al mendigo líder. El chico asume que debe haber una mente pensante detrás de esos brutos. Y nuestro chico dijo que esa región no es tan pequeña y que su secta hasta cierto punto es bastante grande. Aún así, el poder ya fue tomado, y debido a todos esos factores, es muy improbable que una organización pequeña haya logrado tomar el control tan rápido. Lo que suele suceder en un escenario así es que varias pequeñas organizaciones comiencen a pelear por el poder, dividiendo la región. El mendigo quedó admirado por la perspicacia del chico. Es hasta difícil creer que sea solo un talento emergente. Reveló que no compartió esa información con el chico, no por ocultarla intencionalmente, sino porque no estaba seguro de ella. Le dijo que no se sorprendiera, pero hay un artista marcial que siempre contacta con la facción Sangre Brutal, y ellos pertenecen a la secta Guyo Espada. Eso puso a nuestro protagonista en alerta, porque esa es una de las 3 grandes sectas de la región de Saansi. También está cerca de las 2 mayores entre las 10 grandes sectas, pero nunca se involucró con el Monte Hua o la secta Songnan. En cuanto a números, son mucho más numerosos, pero aún así todo parecía muy sospechoso. No tiene sentido que Guyu oculte sus ambiciones. Quizás ni siquiera se concentren en una región como esa. Y el líder mendigo aclaró que no puede afirmar con certeza que la mente maestra detrás de todo esto pertenezca a Guyu, y antes de que terminara, nuestro chico dijo que no les importaría aparentarlo. Además, no hay evidencia concreta, así que ya albergaba dudas sobre la intervención de esa secta. Mirando al líder mendigo, dijo que le gustaría saber quién es ese artista marcial, y el mendigo notó que no había compartido esa información. Él cree que es la espada del lobo rojo. Nuestro chico parece reconocer ese nombre. Al preguntarle si era el mismo, además de confirmar la información, el líder mendigo se dio cuenta de que el chico ya había escuchado ese nombre. Aunque no sabe lo que planea hacer, le recomendó que sea muy cauteloso. Mientras reflexionaba sobre ese nombre, nuestro protagonista empezó a preguntarse quién podría ser ese artista marcial, porque la verdad es que nunca había oído ese nombre en toda su vida. Amanece sobre esa ciudad y nuestro chico está mirando por la ventana. Pensaba sobre todo lo que hicieron el día anterior. A pesar de haber conseguido algo de información, aún no puede decir quién es esa espada del lobo rojo. También recordó que la noche anterior intentó beber un poco de alcohol, pues ese mendigo servía té. Cuando pidió un poco, recibió un líquido tan malo que ni un pájaro lo bebería. Esperaba poder conseguir más información así. Quería beber solo un poco para seguir con su plan. El problema es que se topó con una variable que no había considerado. El sabor de ese vino era sencillamente excepcional. Incluso el mendigo líder notó que el chico lo disfrutó. Nuestro protagonista dijo que hacía mucho tiempo que no probaba algo tan interesante. El mendigo creyó que era la primera vez que hacía eso. Eso fue el punto final de su investigación. Se entregó a la bebida, porque no esperaba encontrar algo tan sabroso. Es por eso que no obtuvo toda la información que buscaba. Aún así, ya tiene lo suficiente para generar algunas sospechas. Ahora resta saber cuáles serán las decisiones de su equipo. Como aún quedaba mucho tiempo en ese día, decidió que se entretendría con el vino que quedó. Tan pronto llegaron los demás, el pensamiento de todos fue unánime: aquello olía a alcohol. Entonces nuestro chico les pidió que presten atención, porque quería saber todo lo que habían descubierto en la ciudad. Antes de entregar la información, la chica dijo que él no debería estar bebiendo mientras trabajan. Nuestro chico fue categórico al decir que no estaba bebiendo, pero no pareció convincente. Cambiando de tema, dijo que quería saber qué descubrieron. Uno informó que el submundo del crimen ahora domina esa ciudad. Por la masacre, aprovecharon la oportunidad para tomar el control. La chica dijo que todos ellos son unos bastardos que oprimen a los pobres robando y cometiendo otros delitos, abusando de la violencia en cualquier oportunidad. Cheol añadió que el mayor problema es que son artistas marciales, aunque de bajo nivel. Son muy peligrosos contra quienes no saben defenderse. Nuestro protagonista elogió lo que hicieron, enfatizando que aunque el tiempo fue escaso, trabajaron muy bien. Ahora compartiría lo que descubrió. Todo lo que dijeron es verdad.
Luego él mismo confirmó esas informaciones. Pero hay algo a lo que deben prestar atención. Es posible que esos bandidos aprendieran artes marciales. Técnicas de tercer nivel no son difíciles de aprender, y es fácil encontrar libros que las enseñan. Pero esos bandidos no son tipo de personas que tocarían un libro en su vida. Algunos hasta usan libros como combustible para fogatas. Así que es totalmente posible que alguien esté ayudando a esos bandidos. Nuestro chico decidió averiguar quién es esa persona, llegó a descubrir su seudónimo, pero no sabe su identidad real. Sus compañeros quieren saber quién es, y nuestro chico compartió el nombre que escuchó, la espada del lobo rojo, que pertenece a la secta de los 9 infiernos. Tan pronto supieron eso, uno de sus compañeros entendió que estaban lidiando con criminales un poco más peligrosos. Nuestro protagonista quería emboscarlos y eliminarlos a todos, pero necesitaba conocer la opinión de su equipo. Algunos están dudosos, porque esos criminales están vinculados a una secta peligrosa. Cheol dijo no saber la razón por la cual están colaborando unos con otros, los bandidos y la secta, y debido al peligro, no cree que deban decidir sobre eso, es mejor contárselo a los ancianos. Y nuestro protagonista quiere saber si realmente él cree en eso. La chica dijo que está de acuerdo con nuestro protagonista. No pueden ignorar toda esa situación de injusticia, necesitan hacer algo por el pueblo de esa ciudad. Moon-hee empezó a preocuparse, pues quisiera evitar un peligro mayor. Piensa que deben considerar la situación, ya se están recuperando de aquella dura masacre, enfrentar otra secta por esos problemas podría ser muy desastroso. Entonces le dijo a nuestro protagonista que considera ese enfoque muy peligroso. Si solo fueran los bandidos, sería un problema de minutos, pero si la secta de los 9 infiernos está detrás de esto, teme que pueda comenzar una guerra. Nuestro protagonista entiende su miedo, pero cree que está exagerando, una guerra no va a ocurrir. Moon-hee quiere saber cómo nuestro chico puede estar tan seguro de eso, y él dijo que esa no es la forma en que los 9 infiernos operan. Son una organización muy tiránica, si quieren eliminar a alguien, simplemente iniciarían una guerra, no actuarían a escondidas como están haciendo ahora. Sin contar que el monte Hua ya está muy frágil, podrían ser invadidos y destruidos en cualquier momento. La verdad es que muy probablemente, los 9 infiernos no tienen tiempo ni recursos para preocuparse por ellos ahora, muy posiblemente, los bandidos no están asociados con esa secta, y aunque lo estén, una guerra es improbable. Él espera que Moon-hee haya entendido, pero el chico solo tiene más preguntas, cuestionando de dónde nuestro protagonista consiguió toda esa información y si realmente es confiable. Nuestro chico dijo que supo todo eso a través de la secta de los expedientes, lo que dejó a Moon-hee muy sorprendido. Él sabe que esa es una secta ortodoxa, compuesta por los parientes que viven en la calle. También son los más numerosos en todo el Murim, utilizan su ventaja numérica para conseguir información, ganando comida y dinero en el proceso. A pesar de ser pobres, saben artes marciales y siguen su propia ética y orden moral. De algo está seguro, toda y cualquier información que venga de esos mendigos, sin duda es digna de confianza. Moon-hee escuchó algunas palabras de nuestro protagonista, quien aseguró que intentaría resolver eso de manera pacífica, antes de intentar partir a una solución violenta. Dándose cuenta de que estaba preocupándose demasiado por ese asunto, decidió calmarse. Mientras ellos estaban hablando, nuestro chico avisó a todos los que llegaron. Antes de que pudieran reaccionar, nuestro protagonista rompió la puerta de madera que estaba frente a ellos. Observando todo eso, Moon-hee se dio cuenta de que la paz no era una opción. Y del lado de adentro, los hombres que estaban en ese lugar quedaron sorprendidos y asustados, pues alguien había destruido la puerta. Preguntando quiénes eran esos invasores, nuestro protagonista dijo que era muy bueno que todos estuvieran reunidos allí, y que deberían mandar un mensaje al lobo de la espada roja, y a su líder. Deberían ir hasta allí para arrodillarse y pedir disculpas. Si hacían las cosas de esa manera, tal vez sus vidas serían perdonadas. Los hombres empezaron a reunirse cerca del grupo de nuestro protagonista, y uno de ellos logró reconocer el símbolo de su uniforme. Identificando que eran discípulos del Monte Hua, Moon-hee le decía a nuestro chico que ese no era un enfoque pacífico, mientras intentaba enseñar a todos que rompieron las puertas de esa forma, que hay manera de hacer las cosas en Jianghu. Hasta que un hombre que parecía ser el líder de esos bandidos decidió presentarse, preguntando qué causaba tanto alboroto. Uno de los bandidos le dijo que esas personas parecían ser de la secta del Monte Hua, lo que dejó muy preocupado a ese hombre, pues al observar esas vestimentas, pudo confirmar esa información. No tardó en darse cuenta que eran solo 4 jóvenes, estaban demasiado confiados, y preguntó al grupo de nuestro protagonista si querían morir intentando emboscarlos tarde en la noche. Dijo que estaba esperando un invitado importante, y dejaría pasar esa ofensa, pero nuestro chico dijo que ellos serían los que morirían esa noche, diciendo que el hombre debería tener cuidado en cómo le habla,
pues eso podría costarle la vida. El bandido dijo que nuestro protagonista debía estar loco, preguntando si sabe con quién están asociados, dando órdenes a sus hombres para mostrarles a esos chicos lo terribles que pueden ser los bandidos. Todos empezaron a sacar sus armas, acercándose al grupo de nuestro protagonista de manera peligrosa. Fue entonces cuando Mugwa vio algo que no le gustaría. Algunas personas habían sido ejecutadas en ese lugar, y a juzgar por el comportamiento de los bandidos, deben ser inocentes. Ella quedó extremadamente impactada por esa visión, y corrió hacia esos cuerpos, dejando a sus compañeros preocupados. La chica hizo eso con la esperanza de encontrar algún tipo de solución, pero ya no había nada que se pudiera hacer para salvar esas vidas. Completamente ajena a la carnicería que pronto comenzaría en ese lugar, la chica quedó parada en el suelo, dejando a sus compañeros visiblemente trastornados, ya que cerca de ella dos bandidos se preparaban para acabar con su vida. Lo que no esperaban es que esa chica reaccionara de manera brutal, usando un golpe de palma abierta que los lanzó lejos. Esos bandidos, con poca técnica marcial, no pudieron resistir ese ataque. Delante de ella, no eran más que simples hormigas. Mujin y Cheol lograron acercarse a ella con seguridad, y el primero comenzó a reprenderla, porque no debería haberse alejado de esa manera imprudente. Ella dijo que esas personas están en un estado muy grave, necesitan ser tratados inmediatamente. Uno de los bandidos comenzó a levantarse, diciendo que no se llevarían a esas personas que fueron golpeadas, y empezó a decirles a sus compañeros que esos invasores pueden ser artistas marciales, pero son débiles, pueden ganar si se unen. El líder de los bandidos vio toda esa conmoción, pero nuestro protagonista no se alejó de él. Nuestro chico se dio cuenta de que Mugwa atacó sin usar todo su poder, igual que hace en el entrenamiento, y gritando desde ahí mismo, empezó a reprenderla, diciendo que la espada no sirve de adorno, tiene que matar a esos idiotas, y el jefe de los bandidos comenzó a despreciar a nuestro chico, que no se movió para ayudar a sus subordinados. Al mirar su expresión, parece que está aburrido de estar en esa situación, y de hecho, nuestro chico está frustrado con el desempeño de su equipo. El bandido decidió que ayudaría a sus subordinados a matar a los demás, y luego acabarían con nuestro protagonista, pues su intuición le dice que él debe ser más fuerte. Nuestro chico no sabe por qué lo dejaron solo, pero no le importa, pues esa era la situación que quería desde un principio. Es la primera vez que sus compañeros están en Jianghu, y no saben cómo funcionan las cosas fuera de los muros de la secta. Mujin está teniendo un poco de dificultad, alguien le lanzó barro hacia los ojos, él pudo defenderse, pero poco después recibió una patada. Nuestro chico sabe que sus compañeros no están acostumbrados a ese tipo de ataque, pues esas personas realmente quieren acabar con sus vidas. Ahora las cosas son diferentes, no es como en la masacre, cuando los discípulos de la primera generación estaban para protegerlos, esta vez tendrán que luchar de verdad. Si no hay determinación en sus ataques, terminarán muertos. Mujin está caído en el suelo, y tuvo que defender un golpe de espada para preservar su vida. Eso es completamente diferente al entrenamiento. Necesitan aprender que la vida y la muerte no se definen por habilidades marciales. Al mirar a Cheol, nuestro chico llegó a otras conclusiones, porque parece estar manejando muy bien esa situación, derrotando a varios de los bandidos. Mientras sostenía a uno de ellos por la cabeza, un calvo enojado decidió atacarlo. Cheol dejó caer el cuerpo de ese bandido en el suelo, y la hoja de la espada ya iba hacia su cuerpo, pero logró bloquear ese ataque, contraatacando con un golpe poderoso, que aplastó el rostro del calvo. Eso fue suficiente para hacerlo caer inconsciente, a los pies del líder de los bandidos, que comenzó a alarmarse al darse cuenta que Cheol estaba cada vez más cerca de él. Ese joven es definitivamente amenazante. Nuestro chico notó que el líder de los bandidos volvió a caminar hacia él. Cree que estaba equivocado, asumiendo que nuestro protagonista es el oponente más débil, y va a derrotar al más débil primero. Ni siquiera hubo tiempo para que ocurriera un combate, el líder de los bandidos fue simplemente humillado, y los que aún estaban vivos se dieron cuenta de lo que había pasado, pues no saben qué hacer ante esa situación, ya que todos esos enemigos son realmente formidables. Un anciano que estaba observando todo eso dijo que pueden simplemente elegir a otro, afirmando que cualquiera de esos bandidos que mate a esos invasores será el nuevo líder. Ahora deberían dejar de ser dramáticos y terminar el trabajo. Ese es el lobo de la espada roja. Ahora el equipo de nuestro protagonista sabe con quién están lidiando. Nuestro chico mira a ese hombre y dijo que ya esperaba que apareciera. Tan pronto fue llamado por su apodo, el anciano se sorprendió, no imaginaba que esos jóvenes lo conocieran. Dijo estar honrado por eso,
pero nuestro protagonista lo corrigió de inmediato. Dijo que solo supo de su existencia el día anterior, dejando claro que no es tan famoso así. Además, no se da el trabajo de aprender el nombre de cada débil que conoce. El anciano dijo que un discípulo de una secta ortodoxa debe mantenerse fiel a la tradición, pero ese chico es un charlatán como si fuera del culto demoníaco. Entonces lanzó su taza al suelo, y colocándose en posición de combate, dijo que nuestro protagonista tendrá que soportar el peso de sus propias palabras. Aún frente al desafío de ese hombre, nuestro chico se mantuvo completamente sereno. En un parpadeo, ya estaba detrás de ese anciano, preguntando si es lo suficientemente fuerte para oprimirlo. El demonio de la espada roja se giró para atrás, intentando entender eso, pero fue brutalmente golpeado en la base de la oreja, cayendo al suelo después. Aprovechó la inercia del impacto para ponerse de pie, dando una voltereta hacia atrás, mientras intentaba entender cómo ese joven era tan rápido, porque no pudo ver ese tipo de movimiento. Y lo peor de todo, su enemigo ni siquiera había empezado a usar la espada. Tratando de tranquilizarse, empezó a creer que ese joven no puede estar en un nivel superior al suyo, debe haber alguna explicación para eso. Y nuestro chico piensa que no hay razón para que perdone la vida de ese hombre, pero va a aprovechar esta oportunidad para probar su propia esgrima. Hace un mes que tomó el control de ese cuerpo, desde entonces nunca ha dejado de entrenar. Está intentando perfeccionar su técnica con la de esa secta. Aún no ha podido probar la eficacia de sus investigaciones, su equipo no es lo suficientemente fuerte todavía, y los ancianos y los discípulos de la primera generación no tienen tiempo para él. Por eso ese enemigo es tan valioso. Aunque esté muy lejos de sus expectativas, sigue siendo una oportunidad de entrenamiento. Y el anciano saltó en el aire, preparado para atacar a nuestro chico, descendiendo sobre él con un golpe mortal, pero nuestro chico desvió con gran facilidad. Se ejecutó otro golpe, esta vez un corte horizontal, pero todo eso estaba siendo demasiado lento para nuestro protagonista. Aprovechó esa gran apertura para acertar el pecho de ese anciano con un golpe de mano abierta, y fue capaz de empujarlo varios metros lejos. Antes de que su enemigo pudiera recuperarse, nuestro protagonista continuó presionando constantemente. El anciano se dio cuenta de que casi había perdido un pedazo de la cabeza. Además, todos sus movimientos estaban siendo interceptados, mientras que él no veía casi nada. Eso fue más que suficiente para que se diera cuenta que había una gran diferencia de niveles allí, pero su orgullo le impide aceptar lo obvio. Adoptando una postura ofensiva, el anciano reconoce a nuestro protagonista como algo mucho más allá de un joven prospecto, y pidió disculpas por haberlo menospreciado. Dijo que a partir de ahora usaría todo su poder. Comenzó a correr furioso hacia el chico, pero nuestro protagonista no mostró ningún tipo de reacción. Ese anciano fue capaz de crear una bestia con su energía interna. El equipo de nuestro protagonista se preocupó mucho con esa escena, pero todo lo que hizo fue cortar a esa criatura usando una técnica básica de la secta Hua, destruyendo completamente el golpe de energía, diciendo al anciano que eso es muy feroz, pero también está lleno de aperturas. Y a juzgar por la ejecución que acaba de presenciar, el anciano ni siquiera fue capaz de dominar completamente esa técnica. Completamente sin palabras, el anciano intenta preguntar cómo el chico sabe eso, pero la respuesta le llega en forma de varios golpes. Uno de ellos logró acertar su brazo de manera superficial, lo que dejó al anciano muy confundido, pues está seguro de que bloqueó todos. Ahora no sabe si fue la técnica de ilusión de la espada, o simplemente un golpe demasiado rápido. Sin que él se diera cuenta, un golpe pasó a la altura de su mandíbula. Todos se quedan sin palabras ante esa escena. Un poco de cabello cae, así como una cantidad considerable de sangre. Ese anciano, que ya tenía un aspecto extraño, quedó aún más ridículo, recibiendo un corte de cabello inusual, pero tenía la habilidad suficiente para percibir que nuestro protagonista giró su espada en el último instante, para no cortarle la cabeza. Al darse cuenta de que ha actuado así desde el inicio de esa batalla, el chico está moderando su fuerza. Aunque desconoce la razón que motiva a nuestro protagonista, el anciano se quedó curioso por otra cosa. Le gustaría saber cómo alguien tan joven puede ser tan poderoso. Pensando que puede ser simplemente alguien talentoso, comenzó a enfurecerse. Dijo que los talentosos suelen ser iguales, y no puede aceptar que nuestro chico sea mejor que él, que ya ha vivido mucho más. Diciéndolo que es un artista marcial de los 9 infiernos, ejecutó contra nuestro protagonista otro ataque devastador de energía interna. Esas fieras se estaban acercando cada vez más, y una vez más, todas ellas fueron contenidas con un solo movimiento de nuestro chico, que fue lo suficientemente fuerte para alcanzar a ese anciano. Cheol observó esa última interacción entre ellos con gran sorpresa. El anciano fue vencido. Antes de que ese chico naciera,
Él ya estaba entrenando, y continuó en ese camino para que algún día pudiera ser reconocido entre los mejores. Pero sus décadas de entrenamiento no sirvieron de nada ante ese joven. Saber que su esfuerzo no es reconocido lo enfurece. Pero nuestro protagonista no tiene tiempo para monólogos de personajes secundarios, así que se encargó de cortarlo inmediatamente. Hola a todos. ¿Les gustó la historia? A mí me encantó. Si quieren seguir la próxima parte, asegúrense de suscribirse al canal y dejar un like. Nos vemos en la próxima historia, chicos.